Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Rodolfo Llanos y pertenezco al área de soporte técnico de Hikvision, acá en Ingeniería, en la zona noreste del país. Sean todos bienvenidos y agradecemos mucho su tiempo para poder estar aquí con nosotros y pues tocar un tema que muchos nos han pedido, ¿no? Que es la parte, ok, ya me explicaste la teoría, ya me explicaste cómo lo hace, ya me explicaste inclusive la parte de la configuración, pero la parte de las conexiones, la parte de, oye, ¿cómo se conecta esta chapa? A lo mejor para algunos que tienen dudas de cómo hacer conexiones con chapas, con videoporteros, con cómo conectar lectoras en los paneles y todo eso. Entonces ahorita vamos a ver más que nada ejercicios prácticos, ¿sí? Por eso es que pues por aquí habilité una cámara, por aquí habilité esta pantalla para que puedan ver lo que haga y luego lo que voy a plasmar o lo que voy a mostrar aquí en la pantalla es lo que vamos a ver aquí en las conexiones de unos equipos que ya tengo por aquí puestos, ¿verdad? Entonces, pues digo, vamos a ver un poquito, muy poquito de práctica, ¿verdad? Para dar de alta por ahí algunos dispositivos y dar de alta a algunas personas, pero pues nos vamos a enfocar prácticamente al 90 o 95% a lo físico, a las conexiones, a lo que ustedes nos han pedido, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar viendo un diagrama básico, que vamos a acercar un poquito más la cámara. Ahí está. Lo movemos. Vamos a comenzar viendo un diagrama básico de conexiones con una chapa normalmente abierta y normalmente cerrada, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de la chapa? El trabajo de la chapa o del contacto magnético, por así llamarlo más correctamente, es ser un contacto, ¿verdad? Aquí vamos a ser un contacto, ¿verdad? Que lo que hace es abrirse o cerrarse, ¿verdad? Ya sea este contacto se cierra o se abre, se cierra o se abre, ¿sí? Entonces, eso es básicamente su trabajo. Entonces, cuando un equipo es normalmente cerrado, ¿qué quiere decir esto? Que en reposo el circuito está de esta manera, ¿verdad? Está cerrado en reposo. Cuando nosotros mandamos la orden de la apertura, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es hacer este movimiento. Se abre, termina de hacer la acción y regresa al reposo y esto nuevamente se vuelve a cerrar. Ese es el trabajo de una chapa que es normalmente cerrada. Una chapa normalmente abierta, ¿cuál es su chamba? Pues esa es la inversa. En reposo va a estar de esta manera, ¿vale? En reposo. Cuando nosotros mandamos la orden de la apertura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir a cerrarse, ¿verdad? Después termina la acción de la apertura y se abre nuevamente. Entonces, ¿eso para qué me podría servir? Principalmente la conexión, como quien dice, más básica que podemos llegar a hacer es la parte de la normalmente cerrada, ¿verdad? Que es con un imán, con una chapa magnética. ¿Por qué? Porque el imán, en presencia de corriente, se pega, ¿verdad? Si tú le pones un imán a una chapa de imán, voltaje de 12 volts, que por lo general son de 12 volts, tú le pones voltaje, se va a cerrar. Deja de haber presencia de corriente y se abre. Por ende, la conexión sería normalmente cerrada, ¿verdad? Entonces, la conexión sería de la siguiente manera. Aquí tenemos lo que es el imán, ¿sale? Aquí tenemos lo que es la fuente. ¿Sí? Y tenemos el contacto. ¿El contacto dónde se va a encontrar? Pues el contacto se localiza en el control de acceso, en el videoportero, en algún botón, porque pues el botón básicamente ese es su trabajo, ¿verdad? Al dar botonazo se cierra el circuito, hace un cortocircuito para que fluya la corriente y al dejar de presionar, pues se abre nuevamente para dejar de fluir la corriente y abrir el imán, ¿sale? Entonces tendría que ser un botón normalmente cerrado, ¿verdad? Porque por lo general un botón de 2 terminales es normalmente abierta, pero hay algunos botones que traen 3 terminales, es decir, normalmente cerrada, común y normalmente abierto, ¿sale? Entonces, lo que es la terminal, si tuviéramos un botón de 3 estados sería normalmente cerrado y común, donde se conectaría un circuito simple, ¿verdad?
De lo contrario, si solamente es de dos terminales, por lo general va a ser normalmente abierta. Y esa tendríamos que conectarla al control de acceso. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, aquí tenemos el control de acceso. ¿Sí? Y de esta manera ya hacemos la conexión. Por lo general, obviamente, el positivo del imán pues iría conectado al positivo de la fuente, ¿verdad? Entonces aquí sacamos la terminal positiva y jugamos con los negativos, ¿verdad? Aquí tenemos, si yo conecto esta fuente directamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Se pega el imán, ¿sí? Si yo la desconecto, se despega. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de nuestro control de acceso? Pues hacer ese switcheo, ese trabajo que se puede hacer manual, él lo va a hacer en base al pulso que yo le dé, en base a la orden de la apertura. Entonces yo voy a conectar una terminal en común y otra terminal en normalmente cerrado, ¿sale? Aquí el negativo y aquí el negativo y aquí el común. Ahora, ustedes, bueno, he visto algunos integradores que siempre dicen, ¿sabes qué? Pues nada más sigue el diagrama y no hay pierde, ¿verdad? Así como está dibujado. Hay que saber la lógica del circuito porque si tú sigues el diagrama al pie de la letra, sí te va a salir en ese momento, pero ¿qué pasa el día que tú quieras agregar un botón? ¿Qué pasa el día que tú quieras abrir una barrera y con el otro pulso del mismo frente que hay? Porque a veces hay dos pulsos los que traen los controles de acceso, con uno quieres abrir una puerta y con otro una barrera. O sea, si seguimos la conexión de circuitos como recetas de cocina, probablemente no vayamos a encontrar la lógica y vaya a dificultar, se los va a dificultar un poquito la parte de la conexión. Entonces, internamente, ¿qué es lo que está pasando aquí dentro del control de acceso con los circuitos? ¿Verdad? Internamente está cerrado. Cuando yo mando la orden de apertura con una huella, con una tarjeta, con un rostro, con algo que en el control de acceso me da abrir el circuito, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues esto se abre, deja de estar cerrado, se abre, deja de fluir la corriente y deja de estar pegado el imán. ¿Sale? Entonces, esta es una conexión de circuito básica para un control de acceso normalmente cerrado. Ahora, como lo comentamos, en un imán necesitamos corriente para que esté pegado. Pero ¿qué pasa en una de perno, como es la que tenemos en este lado? ¿Qué pasa en este tipo de chapa? Estas, en presencia de corriente, se bota el perno, se abre y deja perdón, se bota el perno y manda la apertura, ¿verdad? Ahorita, como no tiene corriente, como está prácticamente en reposo, está cerrada. Entonces, este hace la función inversa a un imán, ¿sale? Pero la conexión aquí sería, pues, básicamente la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar este imán. Igual si quieren, perdón, este diagrama, igual sí. Si quieren tomar por ahí una captura de pantalla para que se lleven este diagrama. Y vamos a eliminar. ¿Vale? Voy a tratar de hacer un poquito más estético el diagrama para que salga mejor en sus fotos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con una chapa de perno? ¿Sale? Va a ser prácticamente la misma conexión. Y aquí es el control de acceso. ¿Vale? Cabe mencionar también que existen dos tipos de pulso. Uno es pulso húmedo y otro es pulso seco. ¿Cuál es el pulso húmedo? Bueno, primeramente, ¿cuál es el pulso seco? El pulso seco es el del circuito, es el del contacto que no trae corriente. Es decir, que necesita una fuente para poder generar esta parte del circuito completo que haya presencia de corriente, ¿sí? Necesita la fuente para poder energizar este dispositivo y este únicamente se va a encargar de abrir y cerrar el circuito. Pero ¿cuál es el pulso húmedo o el pulso mojado? El pulso húmedo es el que no necesita de una fuente para poder mandar la energía. El pulso sale directo de las terminales del contacto. Es decir, en el normalmente abierto es el positivo y en el común
es el negativo. Aquí sí tenemos polaridad. Aquí en un pulso húmedo sí necesitamos polaridad, ¿verdad? Positivo y negativo. Ese es solamente en la parte del contacto húmedo. Pero en el contacto seco no tenemos una polaridad. Es decir, como únicamente el circuito se encarga de hacer el switcheo, abrirse y cerrarse, pues no necesitamos tener una polaridad, porque al final de cuentas quien me va a dar la polaridad es la fuente conectada acá de esta manera, ¿vale? Entonces, este va a ser un pulso normalmente abierto, ¿vale? Pues aquí tenemos la fuente. Y conectaríamos de la siguiente manera. Sería el positivo del perno con el positivo de la fuente, el negativo del perno con el negativo de la fuente, y aquí vamos a jugar con la apertura del circuito desde el control de acceso. Aquí sería la terminal normalmente abierta y común. ¿Por qué? Porque en reposo el control de acceso tiene abierto el circuito. No está fluyendo la corriente, por ende el perno está así de esta manera. Y en presencia de corriente, ¿qué va a hacer el perno? Liberarse. Entonces, en presencia de corriente, cuando manda el pulso el control de acceso, se cierra, fluye la corriente y el perno se bota. Vuelve a fluir deja de fluir nuevamente la corriente y el perno nuevamente se pone como estaba. ¿Sale? Entonces, este sería un circuito básico de control de acceso normalmente abierto. ¿Sale? Ok. Ahí si quieren tomar una captura de pantalla. Y vamos a eliminar lo borrado. ¿Vale? Ahora, me van a decir ustedes, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa cuando yo quisiera conectar, no sé, a lo mejor quiero abrir dos puertas a la vez? Con un pulso de control de acceso quiero abrir dos puertas que traen un imán, ¿verdad? Ah, bueno, pues la conexión sería de la siguiente manera. Y por eso les digo, es importante conocer la lógica del circuito, porque ya cuando nos ponen algo diferente a lo que comúnmente conectamos, pues es cuando empezamos a patinar, cuando no sabemos la lógica, ¿vale? Entonces sería de la siguiente manera. Sería fuente. ¿Sí? Control de acceso. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Ahí está. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues primeramente lo que vamos a hacer es conectar lo que es, ¿sí? Lo que es la fuente al positivo y al positivo acá. Fuente también aquí al positivo del imán, ¿sí? Del segundo imán. Y los negativos son los que mandaríamos hacia acá, ¿vale? Sería NC. Y el común, ¿vale? Entonces, este negativo iría acá y aquí. Aquí tengo mal este diagrama. Ah, no, sí lo tengo bien. Sí lo tengo bien. Sería el negativo aquí y el negativo aquí también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en presencia de corriente, estos dos están pescados, ¿sale? Los dos están a 12 volts pescados de la fuente.
y cuando deja de haber presencia de corriente, cuando se abre aquí, deja de fluir corriente a través de los imanes y se abre. ¿Sale? Entonces, de esta manera conectaríamos los dos imanes anormalmente cerrados. Y anormalmente abierto sería básicamente lo mismo. ¿Sale? Por ahí está el compañero Eduardo contestando algunas preguntas. Digo, yo no estoy al pendiente del chat porque ando acá, pues con el pizarrón y haciendo ejercicios prácticos. Por eso, por ahí el compañero Eduardo nos va a estar apoyando con la parte de las preguntas. ¿Vale? Ok. Entonces, imagínense ahora que estamos conectando una barrera vehicular, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente la barrera vehicular en la parte de la apertura, en la parte del pulso de apertura, no va a necesitar corriente, porque la barrera tú la energizas aparte, únicamente requiere un pulso. Entonces, ¿cuál es el tipo de pulso que vamos a utilizar? El contacto húmedo, el tipo de contacto húmedo. Vamos a ver aquí. ¿El tipo de contacto húmedo o el tipo de contacto seco? Pues necesitaríamos uno que no tuviera corriente, porque únicamente vamos a ocupar la apertura y el cierre. Entonces sería un control de acceso con un pulso directo hacia la barrera así directito a la apertura o al open. Digo, dependiendo de la marca de barrera, dependiendo, es como lo vamos a encontrar, pero por lo general es open y com u open y GND, ¿vale? Entonces aquí iría directo a normalmente abierto y a común, ¿sale? Entonces así directito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas internamente aquí está abierto. Esto está abierto. Por ende, no cierra el contacto y no manda la apertura de la barrera. Entonces, cuando mandas la orden, se cierra el circuito, se cierra el contacto y manda la orden para que se abra la barrera vehicular. ¿Sale? Ok, entonces aquí, pues digo, este está súper sencillo. Igual si le quieren tomar captura, igual no pasa nada si no, ¿verdad? Pero vamos a eliminar, ¿ok? Ahora, me van a decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo un botón o yo quiero abrir una puerta por medio de un botón. ¿O sabes qué? Yo no quiero control de acceso. El cliente nada más me pidió un sistema de botones. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero conectar un contacto magnético o, perdón, un contacto magnético, un imán? Un imán con un botón. Tendríamos que procurar que ese botón tuviera los tres estados, el normalmente abierto, el normalmente cerrado y el común. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo un botón, una fuente. Yo lo conecto de la siguiente manera. Positivo del imán con el positivo de la fuente, negativo del imán con el negativo de la fuente, pero aquí lo conecto a normalmente abierto y a común. Ese circuito está mal. ¿Pero por qué está mal? Fíjense, normalmente abierto, en reposo el circuito está abierto. Por ende, no está fluyendo la corriente. Por ende, la puerta está abierta. Entonces, cuando yo presiono el botón, se cierra el circuito. ¿Qué pasa? Fluye corriente. Se cierra la puerta. Entonces, va a ser a la inversa. Cuando yo quiera tener protegido, pues voy a tener que estar picándole así, siempre, así al botón. Y cuando yo quiera abrir la puerta, pues dejo de presionar y otra vez picarle siempre, ¿verdad? Entonces, eso está mal. Tendríamos que conectar un pulso que fuera
normalmente cerrado. Entonces, siempre el botón va a estar cerrado, el circuito, siempre va a estar así en cortocircuito, va a dejar fluir la corriente en todo momento. Cuando yo le pique al botón, se abre este botón, deja de fluir la corriente y se abre la puerta. Dejo de presionar el botón y se vuelve a cerrar. ¿Vale? Oye, que yo quiero conectar dos botones. Ah, la torre. Me la pones un poquito difícil, pero no imposible. ¿Ok? Entonces, vamos a conectar un imán. Vamos a poner una fuente. ¿Sí? Vamos a conectar un botón y otro botón. Y aquí la conexión sería en serie. ¿Cómo en serie? Ah, bueno. Vamos a conectar el positivo del imán con el positivo de la fuente y vamos a jugar con los negativos. Obviamente estos dos botones tienen que ser normalmente, tener el contacto normalmente cerrado. Entonces la conexión sería de la siguiente manera. Conectamos aquí, conectamos estos dos botones y conectamos acá. Obviamente sería aquí, por ejemplo, normalmente cerrado, común, normalmente cerrado y común. ¿Por qué? Porque aquí este está cerrado y este también está cerrado. Por ende fluye la corriente y por ende la puerta está imantada, está cerrada. ¿Sale? Entonces, si yo abro este botón, deja de fluir corriente y se abre el imán. Si yo abro este botón, deja de fluir corriente y se abre el imán. Cualquiera de los dos botones que yo abra me va a hacer que deje de fluir la corriente y se abra el imán. ¿Sale? Ahí no sé si quieran tomarle una captura a este pequeño diagrama. A ver si se alcanza a ver un poquito por acá, por arriba. Ahí está. Entonces, no sé si ahí le quieran tomar una captura. Esto en dado caso de que yo tenga un botón. Oye, ¿sabes qué? Que yo quiero agregar un control de acceso. Ah, pues no pasa nada. Nomás abrimos el circuito aquí y aquí conectamos nuestro control de acceso. ¿Sale? El común del control de acceso y el NC del control de acceso. Y ya agregamos otro botón hacia lo que es el circuito. Se abra este, se deja de fluir la corriente y se abre el imán. Presiona este, deja de fluir la corriente y se abre el imán. O sea, yo puedo ir conectando los botones que yo quiera en serie, siempre y cuando cuenten con el contacto normalmente cerrado y común. ¿Sí? Ahora, imagínense que yo no tengo un botón normalmente cerrado, que tengo un botón normalmente abierto. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Y tengo un control de acceso. Ah, pues ahí está muy sencillo, ¿verdad? Porque va a ser el imán es el control de acceso, la fuente positivo, positivo, aquí, negativo, negativo, normalmente cerrado y común. ¿Ok? Entonces yo quiero agregar un botón aquí al circuito. Yo lo que recomendaría es, si tienes un control de acceso, de ley tienes una entrada de conexión de botón del control de acceso. Entonces, ¿cuál sería lo más sencillo? Pues utilizar las terminales de entrada de botón. Que sería boot y GND. O Open y GND. O no sé. Viene diferente en los controles de acceso a veces. A veces es boot, a veces es Open y GND. Entonces aquí vamos a conectar nuestro botón. Nuestro botón normalmente abierto. Y la ventaja de conectarlo de esta manera va a ser que yo voy a tener el pulso de apertura controlado por el control de acceso. Es decir, yo le pico una vez, no importa si le piqué
en una milésima de segundo al botón, el control de acceso va a estar abierto 3 segundos, 5 segundos, el tiempo que hayamos configurado en el control de acceso. 7 segundos, ¿sí? Que si yo no estoy utilizando el control de acceso y utilizo botones directos, pues es el tiempo que yo tenga picado el botón. ¿Sí me explico? Entonces, esta sería la conexión por medio del botón. ¿Sale? A ver, vamos a ver cómo vamos en tiempo. Ok, todavía tenemos unos minutitos. ¿Vale? Entonces, vamos a eliminar esta conexión. ¿Vale? Ahora, ya explicamos mucho la parte de las conexiones, las chapas y todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a explicar cómo conectar una lectora que es por RC485 y una lectora que es por medio de Wigan. ¿Sale? Eso se los voy a explicar en una presentación. Pues aquí vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Un segundito. Miren, nada más aquí para que quede un poquito más claro este tema. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, esto nos va a quedar un poquito más claro en esta, o es como que un refuerzo a lo que ya estábamos comentando, ¿no? Es la parte del pulso. Necesitamos lo que es la fuente, el imán y el pulso seco, ¿sale? Entonces, cuando hay una apertura, o sea, ahorita lo que es como es normalmente cerrado, pues siempre está cerrado el circuito. ¿Quién está por aquí? Está cerrado este circuito. Cuando yo mando una apertura, ¿qué pasa? Se abre el circuito y deja de fluir la corriente. ¿Ok? Pues ahora vamos a ver la parte de la conexión de las lectoras. Aquí. Con una lectora, una interfaz RC485, las ventajas que tenemos es que la distancia sería de 800 metros reales, con un cable adecuado, obviamente, ¿verdad? Porque si conectamos un cable que sea, pues no sé, aluminio bañado en cobre o que sea de un calibre muy pequeño, pues obviamente no vamos a cumplir estas distancias de 800 metros. La ventaja, si tuviéramos un panel, porque recuerden que manejamos dos series de paneles, manejamos la serie 26, la serie 28 y próximamente vamos a tener una serie que va a ser la 27, que la ventaja de esa serie 27 es que va a ser compatible con Connect 6.0, que es la plataforma en la nube. ¿Por qué? Porque el 28 y el 26 no son compatibles con la plataforma en la nube, pero va a llegar este panel para poder hacer el trabajo de conectarse a la nube. Entonces, en un panel serie 26, que son los que soportan las lectoras por RC485, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando sea un serie 2604 de 4 puertas, vamos a poder conectar 8 lectoras que vayan por RC485, es decir, una lectora de entrada, una de salida para la puerta 1, lectora de entrada y lectora de salida para la puerta 2, entrada y salida puerta 3, entrada y salida puerta 4, ahí ya van las 4 lectoras, ¿sale? Y es a través de 4 cables. Es el cable positivo de la corriente que aquí lo ejemplifica con VVP o RWP, que es el positivo de la lectora, el negativo de la lectora, positivo y negativo de los datos, ¿sale? Para la lectora que va por Wigan, la distancia máxima que podemos llegar a tener es de 80 metros. Obviamente recordando nuevamente el tipo de cable adecuado, que a lo mejor podría ser un calibre 18, un calibre 16, 100% cobre, obviamente, puede ser multifiliar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues ya cumplir las distancias. Este es un nodo simple. ¿Por qué? Porque el que va por RC485, todo se puede conectar en un solo nodo, en una sola bornera, en una sola entrada, ¿sí?
Ahorita lo vamos a ver ya con la conexión física del panel. Ahorita vamos a ir para allá. Y aquí en el Wigan, cada uno va a una bornera. El panel que es serie 26, perdón, sí, 2604, para las lectoras por Wigan tiene únicamente 4 entradas. O sea, van a ser puras entradas. Entrada para lectora para la puerta 1, entrada para la puerta 2, entrada para la puerta 3 y entrada para la puerta 4. Pero no tiene salidas. Si yo quisiera salidas, tengo que considerar lectoras por RC485. ¿Sale? Entonces, esa es la ventaja de tener RC485 contra Wigan. ¿Cuál es una de las desventajas? Es que Wigan es un protocolo universal. Yo una lectora de Hikvision la puedo conectar en un panel de otra marca, o lectora de otra marca la puedo conectar en un panel de Hikvision, pero en RC485 no hay compatibilidad entre marcas. La puede llegar a ver, pero es como aventar una moneda al aire. O sea, no es así como que yo te diga, te garantizo que mi lector RC485 va a ser compatible con el otro panel de otra marca. ¿Sale? Entonces, esta sería la conexión de una lectora por Wigan y una por RC485. ¿Sí? Ya después de esta explicación rápida, ahora sí, vamos con la parte de las conexiones físicas en el panel y en los controles de acceso. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a regresar a la cámara. Entonces, aquí bajamos un poquito. Ok. Entonces, aquí podemos ver las conexiones del panel. La ventaja que tiene el panel serie 26 también es que a partir de estas borneras yo puedo tener pulsos húmedos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conectar mi lectora de forma directa y me va a energizar a través de las mismas borneras. ¿Sale? Si yo quiero conectar una barrera aquí, pues obviamente no sería lo ideal. Lo ideal es conectarla acá. ¿Por qué? Porque de aquí sale el pulso seco. Estos cablecitos naranjas pasan por la fuente que está aquí abajo y vienen y lo conectas acá y ya de acá sacas un pulso húmedo. Pulso seco, pulso húmedo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos conectadas lectoras por RS485. Ahora, hay otra cosa que no les había mencionado, que se me pasaba a mencionar. Si yo tengo todas las lectoras por RS485 conectadas a través de la misma bornera, positivo, negativo, datos positivos, RC485 positivo y RC485 negativa. Si se fijan, las dos lectoras están conectadas en la misma bornera. ¿Cómo sabe el sistema cuál va a ser mi lectora 1, mi lectora 2, mi lectora 3, mi lectora 4? ¿Cómo va a saber el sistema? Fácil. Aquí los vamos a direccionar por medio de los deep switch. Este trae en binario el número 4 y este trae en binario el número 3. Entonces, mi lectora 3 es la entrada de mi puerta 2. Mi lectora 4 es la salida de mi puerta 2. ¿Sale? Pues, si subimos en binario, para los que conocemos un poquito la parte del código binario, si subimos el 1 y el 2, pues es el número 3. Para los que no conocemos la parte del código binario, pues nada más es cuestión de que lo descarguemos de internet o que veamos ahí la parte del código binario. Oye, ¿sabes qué? Es que se me dificulta o a lo mejor no le voy a entender. Te voy a poner aquí una tablita para que entendamos la parte del código binario. Y ahí le tomas una captura de pantalla. A ver si lo tenemos por aquí. No, aquí en esta presentación no lo tengo. Vamos a ver si aquí sí la tenemos en esta presentación. Aquí está. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conectar la lectora de mi puerta 1, sería el número 1 arriba. Son 4 deep switch los que te dan ese orden. Son los primeros 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo quiero conectar la lectora de entrada de mi puerta 1, sería el número 1 arriba.
Si yo quiero conectar la puerta salida de mi puerta 1, sería únicamente el número 2 arriba. El 3 en binario sería 1 y 2 arriba. El 4 en binario, únicamente el 3 arriba. El número 5 sería el 1 y el 3 arriba. Toman una captura de pantalla de esto y guarda la imagen, por favor. Va a dar unos segunditos. Listo. Ya voy a quitarla. Y vamos a regresar acá. Entonces, yo tengo en número binario 3. Quiere decir que esta es mi puerta de entrada de la puerta 2, ¿verdad? Mi lectora de entrada de la puerta 2. Y esta es mi lectora de salida de la puerta 2, porque es un 4 en binario. ¿Sale? Ahora, con Wigan es diferente. Con Wigan es conexión directa. Es decir, yo no puedo conectar en las entradas de Wigan, que sería el positivo, el negativo. Tengo el lapicito aquí. Sería el positivo, negativo, date W de 0, que es el verde siempre, y el W de 1, que es el blanco siempre. ¿Sí? Esta es como que una conexión universal. Blanco sabes que es W de 1 y verde sabemos que es W de 0. ¿Sale? Entonces, con estos 4 cablecitos yo puedo controlar la puerta de entrada de mi puerta 1. ¿Sí? El acceso de entrada a mi puerta 1, más bien dicho. ¿Sale? Entonces, pues aquí tengo esta lectora que es por Wigan. Yo no puedo venir a conectar otra lectora Wigan en esta entrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar lo que es este imán, que el imán pues ahorita lo tengo desconectado, ¿verdad? Tengo conectado únicamente el positivo del imán y tengo que venir a conectar el negativo del imán acá. Entonces vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar el negativo del imán y en este momento el imán se encuentra pues pegado, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero mandar a abrir el imán? Obviamente tengo que tener usuarios dados de alta, pero ¿sabes qué? Pues quiero hacerlo por medio de un botón. ¿Cuáles son las entradas de botón de aquí de mi bornera? Sería Exit Button, aquí lo tenemos, Exit Button, y GND, ¿sale? Entonces, ¿qué hago? Pues hago un cortocircuito o un puente para mandar la apertura. Entonces, mando la apertura, se libera el imán y ahí se vuelve a pegar, ¿vale? Otra vez vamos a hacerlo. Aquí conectamos un botón normalmente abierto y común, y que lo que va a hacer el botón va a ser básicamente esto. Un cortocircuito. Y ya. ¿Ahora qué hay? ¿Ahora qué hay? Ok. Entonces, vamos a ver también un poquito la parte de las conexiones en esta. Lo que nunca hacemos en los cursos, pues es mostrar lo feito de los cables, ¿verdad? De la parte de atrás. Siempre mostramos lo bonito, pero bueno, pues aquí yo les voy a mostrar la arañita que siempre escondemos en el registro, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí con esta fuente? Yo tengo esta fuente conectada. Esta fuente me está ayudando a energizar el dispositivo y me está ayudando también a energizar este aquí. Bueno, no energizar, sino pues ahorita no está la presencia de corriente. Cuando yo me autentique en mi control de acceso es que se abre el perno, ¿verdad? Entonces es normalmente abierto. Yo estoy conectando mi perno. Aquí están las terminales de mi perno. Que son positivo. Aquí quitamos también aquí está. Que son positivo y negativo, anormalmente abierto y a común de mi control de acceso. Si se fijan, son las borneras que yo estoy utilizando. Aquí voy a quitar que no estoy utilizando. ¿Sí? Y yo estoy conectando en mis borneras. Aquí está. En mis borneras que son común y normalmente abierto, que dice que son blanco, amarillo y blanco rojo. Entonces yo estoy utilizando aquí
Ay. Aquí blanco, amarillo. Conectado a la apertura. Y blanco, rojo. Conectado al negativo. ¿Sale? Entonces la apertura la hago a partir del rojo. Y con el negro. O sea, le hago la apertura y con el negro es la tierra para que fluya la corriente. ¿Sale? Entonces, al momento de autenticarme, que ahorita pues no voy a poder porque no estoy registrado en el control de acceso. Entonces vamos a registrarnos así muy rápidamente. Vamos a usuarios, damos de alta, vamos a configurar el rostro, tomamos una fotografía. Ahí está. Y guardamos la imagen. Y ahora sí, me autentico y me abre la puerta. Porque ya estoy registrado. Entonces ya nomás es cuestión de dejar esperar el tiempo de apertura para que se vuelva a cerrar el perno. Nuevamente me autentico y me abre. ¿Sale? Listo. Ahora, vamos a dar de alta a un usuario en el panel así rápidamente para mandar la apertura del imán. Entonces vamos a dejar de proyectar la cámara para proyectar rápidamente el software, pues vaya, lo que tengo un poquito más a la mano más rápido, que es el IBM S4200 para control del panel. Entonces aquí damos de alta una persona por medio de una tarjeta. Y lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? A partir del control de acceso que yo tengo conectado, porque por default lo van a encontrar de esta manera, para obtener la lectura a partir de una lectora que esté conectada por USB, ¿verdad? Un capturador de tarjetas por USB. Pero aquí le vamos a decir que la lectura la quiero obtener desde el panel. Si yo paso una tarjeta frente al panel, pues me manda lo que es la apertura. Entonces ya configuré esa parte, le doy leer y ahora sí vamos a presentar la tarjeta. Y vamos a tomarla y la presentamos. Y ahí ya se registró mi tarjeta. Le damos a agregar. Y le damos aquí también agregar y vamos a asignarle rápidamente un grupo de acceso. Digo, como este es un curso para conexiones, pues no estoy explicando mucho la parte de la configuración, nada más lo estoy ejecutando para poder mandar a abrir la puerta. ¿Sí? Y le damos guardar. Mandamos esta información hacia el panel. Esperamos a que termine de cargar. ¿Vale? Ahí ya termina de cargar y venimos aquí a pasar la tarjeta frente al control de acceso. ¿Sale? Y ahí se libera la puerta. No se liberó el imán porque ahorita yo no lo tengo asignado hacia lo que es esta lectora. ¿Sale? Es decir, mire, o sea, lo conecté, como es de dos puertas, lo conecté a la puerta que no está conectada a esta lectora. Entonces déjenme lo conecto a la otra puerta de la lectora donde sí corresponde.
Está. Y ahí ya. Como esta lectora pertenece a este pulso, pues ahí es donde lo abres. ¿Vale? Volvemos a pasar la tarjeta y me libera la puerta. ¿Vale? Y bueno, pues eso sería básicamente la parte de conexiones. Nada más así rápidamente, por último, vamos a ver la conexión con una barrera vehicular. Aquí tenemos una barrera y vamos a mandar lo que es el cierre de la barrera. Entonces, aquí por medio de unos cablecitos que tengo, esta es la corriente obviamente para la barrera, pero este es el pulso normalmente abierto que viene conectada a este control de acceso. ¿Sí? Entonces necesitaría yo mandar la apertura del control de acceso a partir de aquí. Entonces, bueno, ahorita no lo tengo configurado. Vamos a ver si puedo dar de alta rápidamente un rostro para mandar a abrir en este control de acceso. Ok, rostro. Ahí está. Room 1. No, es que como este no es un control de acceso como tal, es un video portero. Por eso el alta de los usuarios tiene que ser un poquito diferente. De permisos normales. Y sí, tendría que ser un poquito diferente. ¿Vale? Entonces, lo que quería mostrar básicamente es que está conectado el pulso normalmente abierto de este dispositivo hacia la barrera. Entonces, este cablecito viene conectado acá en la parte de atrás y manda la orden hacia la barrera. Pero vamos a hacer nosotros un puentecito en la tarjeta para lo que no pude hacer ahorita con el control de acceso porque no lo tenía configurado. Lo vamos a simular ese pulso, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el pulso de, esta sería la apertura, ¿sí? Este es pulso para lo que es la apertura que se llama Racing Control, ¿sale? Vamos a hacer aquí un puentecito. Y ahí se abre la barrera, que es básicamente lo que hace el control de acceso, hacer un cortocircuito rápido para mandar a abrir la barrera. Y para cerrarla, pues ya sería diferente, ¿verdad? Sería aquí en la parte de Felling. Ya mandamos lo que es la apertura, perdón, el cierre de la barrera. ¿Sale? Ok. Bueno. No sé si tengan alguna duda adicional a lo que ya comentamos, pregunta que queramos por ahí, que comentemos, que platiquemos o que no les haya quedado muy claro.